Bueno, retomando, sí es algo evidente de que los reclusos, al estar pagando su pena en los diferentes recintos penitenciarios, acarrean un gasto en contra de lo que es el Tesoro General de la Nación, porque obviamente tiene que dar recursos para su mantención. En algún momento, algunos teóricos han planteado de que los reclusos deberían trabajar, ser productivos y poder incluso sustentarse y además poder recaudar un monto de dinero para poder indemnizar a la víctima. Pero lastimosamente esto en nuestro país no está muy tomado en cuenta con relación a la indemnización y simplemente solo se atañe a lo que va a ser la reclusión. ¿Algún comentario? Claro, no hay esa reinserción, ¿no? En los reclusos y más que todo es un hacinamiento que están colapsados totalmente las cárceles. No hay campo ya para reclusos. Muy difícil poder ampliar más allá de 30 años, por más que exista la necesidad, porque tendría que haber nuevos centros de reclusión, construir, porque están colapsados ya las cárceles. Sí. Uno es el espacio, digamos, de los recintos penitenciarios, que ya sin, sin duda a equivocarme, es claro de que todos los recintos penitenciarios que se encuentran en el país sobrepasan la capacidad señalada, ¿no? Eh, San Antonio, San Sebastián, tanto varones como mujeres, el Abra y otros recintos penitenciarios que tenían una capacidad, hoy en día ha sido sobrepasada, ¿no? Porque hay una gran cantidad de población. Ahora, no nos olvidemos de que mucha gente que está en los recintos penitenciarios son por incumplimiento de asistencia familiar o por audiencias de, perdón, por medidas cautelares, entonces no tienen sentencia. Si veríamos puntualmente las personas con sentencia ejecutoria y condenatoria que se encuentran en todo el país, veríamos de que los recintos penitenciarios es un porcentaje menor al 50%, ¿no? Porque la mayoría son las personas que están con detención preventiva. Entonces, son aspectos que el derecho penal debería tomar en cuenta para ir modificando, viendo, avanzando a la realidad que hoy en día vivimos, ¿no? Justamente este análisis es lo que se le está pidiendo, que es lo que la realidad boliviana con la justicia y el derecho penal deben hacer para mejorar la situación. ¿Algún otro comentario? Alguien que nos pueda comentar cómo está el avance en su trabajo, tal vez de los que recién han entrado. Fernando, Fernando Arnés está elaborando su trabajo ya. ¿Me escucha, Fernando?
Bueno, creo que simplemente está con él. No puede habilitar su micrófono, está ahorita inhabilitado. Bueno, debe tener algún problema con el micrófono, al parecer. Bueno, ¿algún comentario que tengan, por favor, respecto al trabajo final? Nuevamente, se les recuerda que el trabajo final es hasta el día viernes que deben presentar, ¿no? Que es el último día de clases que vamos a tener, porque después es directamente a la fecha del examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Janet, ¿cómo está su trabajo? ¿Ya está laborando? No, doctor, pero lo voy a empezar a hacer recién. Hemos tenido mucha recarga en el trabajo y no he podido alcanzar, pero lo voy a avanzar, voy a aprovechar este fin de semana que es nomás larguito. Ya. Sí, aprovechen este fin de semana con feriado, entonces, para ir trabajando en su proyecto final. Muchos ya tal vez tengan nota, pero es importante mantener un promedio alto. Tal vez algunas personas deseen el tema de la excelencia, así se ahorran el trabajo de realizar un proyecto de grado, que sería una tesis o tal vez un examen de grado, ¿no? Para su titulación. ¿Alguien más desea decir algo? Nada, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un tema que corresponde a lo que es la culpabilidad. ¿Qué entendemos por culpabilidad? Por favor, a ver. ¿Qué entienden por culpabilidad? Van a estar atentos, les voy a preguntar, por favor. Alejandro. Alejandro Montaño, perdón, Alejandro Arce Montaño. ¿Qué entiendes por culpabilidad? No está Es presente. darse cuenta que ha infringido en algo, doctor. Bueno, sin duda la culpabilidad denota de la responsabilidad que tiene una persona por sus actos, ¿verdad? ¿Alguien más? Andrick.
Buenas noches, doctor. Buenas noches. La culpabilidad sería una circunstancia de culpa hacia la persona que puede ser calificado como un hecho típico y antijurídico. Y que causa un daño. Es muy importante esto, ¿no? Porque si no habría un daño causado, sería considerado como un hecho que no está enmarcado dentro de lo que sería un delito. Imagínense, por ejemplo, si una persona eh, hace caer su celular, por ejemplo, ¿no? Que es lo más común. Este celular se daña por la caída, tendrá alguna responsabilidad si es de una persona extraña, ¿no? Porque ahí habría un daño. Pero si el celular es de uno mismo, no constituiría en lo que es un daño, ¿no? No habría responsabilidad. A ver, vamos a dar algunos aspectos respecto a la culpabilidad. Debemos diferenciar lo que es un delito y lo que reflejaría la culpabilidad, ¿no? Porque el delito es la acción típica, antijurídica y voluntariamente realizada por el autor. Sabemos que la tipicidad es el enmarcado de un acto considerado ilícito, la antijuricidad que causa un daño en bien protegido, y la voluntad, sabemos muy bien de que el autor o autor de un hecho ilícito ha tenido que realizar el acto por su propia voluntad, ¿no? Considerando de que es consciente que el acto que va a realizar o ha realizado ha causado un daño a un bien jurídico protegido, sea robo, sea asesinato, sea violación, o sea cualquier hecho antijurídico tipificado en nuestro ordenamiento jurídico en materia penal. La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable que pudiendo haberse conducido con una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declarará merecedor a una pena o un castigo, ¿no? Es la situación en que se encuentra una persona imputable, responsable es una relación de causalidad ética psicológica entre el sujeto y su conducta. Sin duda, hemos visto también lo que es la imputabilidad, la inimputabilidad con relación a la capacidad del autor de un hecho ilícito, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta la capacidad en lo que sería la culpabilidad. ¿Cuáles son los elementos de la culpa? Para que haya culpabilidad tiene que presentarse los siguientes presupuestos o elementos de culpabilidad. La imputabilidad, que es una persona mayor de edad, es responsable por sus actos, que no tiene ningún impedimento en su personalidad para responder por sus actos. El dolo o la culpa, formas de la culpabilidad que también vamos a ir desarrollando, porque es muy diferente cuando un hecho ilícito es realizado con dolo y también cuando es realizado con culpa, ¿no? Porque obviamente ahí vamos a ver el deseo, la voluntariedad del sujeto activo en la comisión del ilícito. C. La exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma. Sabemos muy bien que todo hecho antijurídico debe estar tipificado como hecho ilícito, caso contrario, no constituye en hecho ilícito, aunque en algunos casos podría causar algún daño, pero si no es reconocido por el ordenamiento jurídico de nuestro país, no constituye un hecho ilícito.
Por la falta de alguno de estos presupuestos, los antes señalados, no actúa culpablemente el autor, en consecuencia, este está exento de responsabilidad criminal. Recordemos, la imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona que de comprender la antijusticia de una conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión, es imputable o no. En esas circunstancias habíamos visto también lo que es la inimputabilidad en los casos que la persona o el autor del hecho antijurídico no tenga personalidad, sea menor a los 14 años o presenta alguna discapacidad mental, la cual le dejaría exento de la responsabilidad penal, ¿no? Uno es la enfermedad mental, la grave insuficiencia de la inteligencia, que habíamos visto también, grave perturbación de la conciencia, que también hemos visto, ser menor de 16 años, decía anteriormente el código, ahora modificado a 14 años. La inimputabilidad, estado de incapacidad para conocer el deber ordenado por la norma, y la ineptitud del autor por cuenta propia, por el actor, por cuenta propia, con arreglo a su mandato. Habíamos visto mucho esto también cuando personas con cierta discapacidad podrían causar un ilícito. Estos obviamente no son responsables porque son inimputables, ¿no? Menores de 14 años también. Ahora vamos a ver qué es el dolo y qué es la culpabilidad. Primero vamos a empezar con la culpabilidad. Tiene dos formas, uno el dolo y otro es la culpa. La primera, el dolo, es intención y segunda es negligencia. Cuando hablamos del dolo, estamos hablando de un hecho que es buscado, es deseado por el autor del ilícito, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona quiere matar a una persona, dice que está intentando quitarle la vida dolosamente, ¿no? En algunos casos con ensañamiento, alevosía, premeditación, etc. Pero si hablamos de la culpa, estaríamos hablando de un hecho que no se buscaba, que no se pretendía como resultado final, pero se pudo dar de esta manera, ¿no? Ambas tienen por fundamento la voluntad del sujeto activo. Sin intención o sin negligencia no hay culpabilidad, y sin esta no hay delito, por ser la culpabilidad elemento del delito. Por ejemplo, matar a una persona con un disparo de arma de fuego será un hecho doloso si es que el autor pretendía quitarle la vida a la víctima, ¿no? Por ese disparo. Ahora, puede ocurrir, por ejemplo, que podría ser culposo si la persona que dispara no tenía la intención de disparar contra la integridad de un individuo y fue accidental, si vale el término, ¿no? Atropellar a un peatón causándole la muerte. Este podría ser considerado como culposo porque no habría la voluntad, ¿no? Podría ser por fruto de un accidente, una mala manipulación del vehículo o en el caso por evitar un daño mayor, ¿no? Un knockout mortal en un boxeo, lo que sería la práctica de boxeo. Se han dado no muchos casos, pero es muy probable de que pudiera darse una lesión importante o incluso hasta la muerte en algunas prácticas donde existe, digamos, contacto físico y obviamente violencia, ¿no? En el primer caso se actúa con conocimiento y voluntad.
Esto es con intención de la conducta es dolosa. En el segundo caso es imprudencia, la conducta es culposa. En el tercer caso, la causa escapa del control del autor, la conducta se debe a un caso fortuito. Cuando hablamos de un boxeo, de la práctica deportiva de contacto, como es el boxeo y otras prácticas deportivas, puede causarse diferentes lesiones a la víctima, pero sin tener la intencionalidad por parte del agresor de causarle un daño a la víctima. ¿Dudas, preguntas hasta acá, por favor? Yo tengo una consulta, doctor. Sí, dígame. ¿Qué sucede en el hecho de que en un supuesto hipotético caso una persona planea matar a alguien, ¿no? Digamos, en vía Ajá. pública. En Ajá. vía pública y en su cometido falla al disparar, o sea, no mata a la persona, falla y la bala se desvía y para su mala suerte va e impacta a otra persona que sí lo mata. ¿Cómo se calificaría este tipo de culpabilidad? ¿Cuál sería la forma? A ver, en el hipotético caso, digamos, usted, Ignacio, ¿no? No, Sí. Silver, doctor. Oh, ya, Silver, perdón. Ya, usted está caminando en la calle Silver. En el hipotético caso tiene problemas con una persona que le vamos a poner el nombre de Jorge, digamos. Tiene problemas muy personales, los cuales, digamos, ha llevado al deseo de quitarle la vida a esta persona. Entonces usted está caminando en la calle y lo encuentra, Jorge, y saca el arma y le dispara. Como dice, hay un deseo, una voluntad de dañar o incluso quitarle la vida a una persona. Pero también ocurren hechos en los cuales hay balas perdidas, que no hay la intencionalidad de matar a otras diferentes personas, ¿no? Pero se pueden dar. En estas circunstancias hay que analizar, ¿no? Si el hecho es doloso o es culposo. Dentro de la lógica sería culposo porque no debía la intencionalidad o la voluntad de causar daño a otras personas, solo a Jorge. Pero dentro de lo que estaría el trabajo de investigación, determinar, ¿no? Si el hecho ha sido doloso o ha sido culposo, podrá ser determinado con las causas por las cuales una persona puede agredir o incluso dañar o quitarle la vida a otra persona. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos deben ser tomados en cuenta por el juzgador para emitir una resolución condenatoria. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor, yo tuviera otra duda en el Sí. aspecto del doloso, ¿no? O del culposo. Como usted está mencionando el último ejemplo, digamos, como un deporte de contacto que es el box, yo, digamos, voy a poner mi ejemplo, yo practico Muay Thai y a mí me ha pasado ya 2 veces que al estar en sparring practicando, eh, obviamente ha sido sin intención de mi contrincante, me provocó un sangrado de la nariz muy fuerte y una pequeña dislocación, se podría decir, ya está arreglado y todo, ¿no? Pero, digamos, en ese caso, si estás en una práctica, porque una pelea, como se me enseñó profesional, digamos, no contaría, pero si estamos en una práctica, en un entrenamiento, y pasa que por un golpe la persona fallece, puede ser, digamos, en mala suerte, eh, igualmente sería doloso, o sea, viendo que eso es un entrenamiento, no una pelea profesional. Ya, yo le voy a preguntar y usted mismo se va a responder. Usted en la práctica deportiva, como dice usted, es una práctica en la cual se trata de probar las capacidades, pero en ningún caso es el deseo de causarle un daño mayor a la persona con la cual está realizando las prácticas, ¿no?
Entonces ahí estaríamos hablando de un hecho culposo. El doloso sería cuando usted, ¿no? Por ejemplo, no en una práctica deportiva, utiliza sus conocimientos en artes marciales y se pone a pelear con otra persona y en esas circunstancias le podría causar un daño importante en la salud. En ese caso podríamos ver, digamos, que de un hecho culposo que sería una práctica deportiva se podría convertir en una práctica criminal porque normalmente los que practican boxeo o artes marciales se considera sus manos como armas blancas, ¿no? O armas que puedan causar un daño importante. Entonces, siempre se les recomienda a aquellas personas que practican ese tipo de artes físicas, ¿no? No pueden practicarlas fuera de el ring o los gimnasios correspondientemente. Entonces ahí hay que ir analizando si hay voluntariedad del autor, del sujeto activo, de causarle un daño al sujeto pasivo. ¿Está claro? Sí, doctor, es que la duda fue, no sé qué docente nos habló de un caso y también se escuchó mucho noticias cuando la MMA, artes marciales mixtas, recién empezó a llegar a Bolivia y no estaba tan regularizado y una pelea medio, incluso medio clandestina, creo que ese sí el problema. Pasó que falleció una persona y el luchador con el que estaba, creo que entró 2 años o 4 años a la cárcel, no sé si... ah, escuchó de ese caso o algo así. Ya creo que fue unos encuentros que se realizaron en el Coliseo del Alemán Santa María, donde se hablaba, ¿no? De que iba a haber encuentros de vale todo, creo, ¿no? Y lastimosamente, bueno, acá en Bolivia no es considerado, digamos, una práctica deportiva esta, en otros países sí, y pese a esto, van realizando el evento y con tan mala suerte de que en uno de los combates una persona le causa una lesión importante que la cual le lleva incluso hasta la muerte. Pero no nos olvidemos de los antecedentes, es de que, por ejemplo, el golpe que se le da por parte del sujeto activo al sujeto pasivo era un golpe ilegal. Entonces ahí estaríamos hablando de una responsabilidad que puede existir, ¿no? Bueno, además que los que organizaron el evento también tienen responsabilidad porque debía haber ambulancia, equipos médicos, por el contacto que se realiza. Lógicamente puede haber daños múltiples, fracturas, lesiones o incluso en el peor de los casos, como se dio en esta oportunidad, la muerte de uno de los practicantes. Entonces, ahí hay que ver, digamos, que podría convertirse en un hecho doloso, ya que el sujeto activo realiza un golpe, una patada, no me acuerdo si es una patada de manera ilegal, ¿no? Entonces, ahí obviamente la responsabilidad sería mucho más grave. No sé si he respondido a su inquietud. Completamente, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, por favor? Doctor, ¿una Sí. negligencia médica estaría considerado culposo? Ya es un poquito difícil, ¿no? De determinar. Sería más culposo que doloso porque el médico, a momento de atender al paciente, trata de salvarle la vida, trata de mejorar su situación en la salud, nunca va a buscar el dañarlo, ¿no? O el causarle un daño. Entonces estaremos hablando de un hecho culposo, no doloso. A menos de que esté a sabiendas de que sus capacidades no estaban, digamos, en sus mejores condiciones, pudieron causarle un daño a la víctima, ¿no?
No creo que se dé, pero imagínense si el médico realizara estas prácticas en un estado inconveniente, ¿no? Eh, alcoholizado, ¿no? Ahí podríamos ver, digamos, de que ya no es culposo, sino podría ser doloso. Doctor, recuerdo, no sé si exactamente era en nuestro país o en otro, donde o sea, atrás de una cirugía habían olvidado un instrumento en el interior del organismo de una persona. Entonces, eso entraría en eso, dentro de lo que es una negligencia. Obviamente que estaban en las condiciones, seguramente, pero sería una actitud o una acción que no sé si recae solamente en el médico o en todo el equipo. Ya. Eh, muchas veces es complicado determinar las responsabilidades de todo el equipo que puede estar dentro de lo que es el quirófano, dependiendo esto de cuál sería la causa de la muerte. Imagínense, por ejemplo, una cirugía, todo sale bien, pero el anestesista se equivoca y podría causarle la muerte, ¿no? O el cirujano, en lo que es la cirugía, puede cometer, digamos, un hecho imprudente y causarle la muerte. O la instrumentista que no toma los recaudos para contabilizar los instrumentos, las gasas, etcétera, para, digamos, tener todo controlado dentro de lo que es la cirugía. Entonces, es muy claro y evidente perderse en esa situación, pero la clave del hecho entre el dolo y la culpa va a ser la voluntariedad de causar un daño al sujeto pasivo. En el dolo hay esta voluntariedad, en la culpa no hay la voluntariedad. ¿Se entiende? Licenciado. Sí, Hola. sí, lo escuchamos. Licenciado, ¿me escucha? Sí, Fernando Arnés, licenciado. Hola. sí, sí, lo escucho. Licenciado, hubo un caso hace poco tiempo donde la impersonificación de un médico causó la muerte de una modelo cochabambina en Santa Cruz cuando se hizo la cirugía de liposucción. El médico fue juzgado con homicidio doloso porque no estaba calificado. Él, a sabiendas que no tenía la calificación para hacer una cirugía de ese tipo, la realizó y de forma clandestina. Y él fue juzgado en su tipificación, su condena fue dolosa. Ya. Bueno, hay que hacer un No sé si análisis. escuchó. Sí, sí, perfecto. Y por eso les decía, ¿no? Hay que ver, digamos, en un acto en el cual, por ejemplo, si él sabe de que no es la persona idónea para realizar estas cirugías, entonces estaríamos hablando de que él, a sabiendas, ha realizado el acto y por consiguiente es doloso. Pero, por ejemplo, si hablamos de un cirujano que ha realizado 5 cirugías en el mismo día, entonces podríamos hablar, digamos, de que ya no está dentro de sus capacidades. Entonces, ahí podríamos entrar, digamos, de la culpa al dolo cuando sabemos de que esta persona ya no puede operar porque está cansado, ya no está, digamos, con todas sus aptitudes necesarias para realizar un acto. Entonces, esto va a depender de cómo se presente el hecho, si hay la voluntariedad, hay la antijuricidad, hay el daño causado a la víctima, ¿no? Entonces, todos estos elementos se deben considerar para determinar si es un hecho ilícito culposo o doloso. ¿Está bien? ¿Más claro? Perfecto.
Ahora vamos a ver qué es el dolo. Es la producción de un resultado típicamente antijurídico con conciencia de que se quebranta el deber con conocimiento de las circunstancias del hecho y el curso esencial de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio del mundo exterior, y con la voluntad de realizar la acción y con responsabilidad, perdón, con representación del resultado que se quiere. En esa circunstancia es muy importante considerar la voluntariedad, el deseo de realizar un acto por parte del sujeto activo en desmedro del sujeto pasivo, ¿no? La teoría de la voluntad señala y dice, si el delincuente se propone activa u omisivamente un cambio en el mundo exterior, la esencia del dolo radicaría en la voluntad. Lo específicamente doloso consistiría en la decisión voluntaria del sujeto activo. Según Casara y von Hipper. Por ejemplo, el robo, ¿no? Es un hecho doloso porque el autor tiene la intención de quitarle al propietario de un bien un determinado objeto que obviamente va a causar un daño y es un hecho antijurídico, ¿no? Y existe la voluntariedad porque el imputado ha deseado robarle el objeto a la víctima. La teoría de la representación señala y dice, la esencia del dolo no solo consiste en la voluntad del acto, sino sobre todo en la representación mental del resultado que el sujeto activo se propone alcanzar y que no le hace desistir en su acción delictiva. Cuando hablamos de que una persona agrede a otra causándole la muerte, es importante considerar de que el sujeto activo sabía que con sus actos podía quitarle la vida a la víctima. Entonces, en esta circunstancia estaríamos hablando que el dolo, en virtud de lo que sería la teoría